¿Qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Sean bienvenidos. En este video estaremos preparando juntos la lección 17 que corresponde al estudio del libro de esta semana, 8 al 14 de septiembre 2025. Estaremos preparando la lección titulada Moisés elige adorar a Jehová. Moshe en hebreo quiere decir literalmente sacado de las aguas. Y dándole seguimiento a la historia, los israelitas estuvieron en Egipto porque José se convirtió en el segundo hombre más importante de aquella nación dominante, potencia mundial, así que él trasladó a toda su familia a Egipto y allí se multiplicaron. Con el tiempo, Jacob y José murieron. Un nuevo faraón empezó a gobernar. La cosa es que los hebreos empezaron a crecer tanto que llegaron a ser un país, un pueblo dentro de otro país. Este nuevo faraón se asustó porque él pudo darse cuenta que ellos como pueblo egipcio eran inferiores, estaban en desventaja, no estaban creciendo tanto como los hebreos. Así que tomó las peores medidas, los convirtió en esclavos, a trabajar duro, y mientras más mal los trataban, los israelitas más se multiplicaban. Y esto no hizo más que dejar asustado a aquel hombre malo, el faraón. Aquel faraón se consideraba a sí mismo un dios en la tierra, y mandó a eliminar a todos los pequeñuelos de los hebreos. Vemos que había una mujer llamada Joquebed, la madre de Moisés, de Moshe. Puede imaginarse cuando ella vio a aquel hermoso bebé. Ella sabía que había una ley, por lo tanto Moshe no iba a poder estar mucho tiempo, a no ser que encontrara una solución ingeniosa que implicaba esconderse. Y algo interesante es que en vez de enviarlo a un lugar remoto, lo que hicieron fue enviarlo frente al enemigo. Lo escondieron entre las cañas del río Nilo, poniéndolo en una canasta. Y Miriam, o María, porque Miriam en hebreo, María en español, Miriam, la hermana de Moshe, se quedó de cerca para ver qué pasaba. Y vemos que la hija de Faraón fue al río a bañarse. Ella vio la canasta y vio a un bebé llorando, como vemos en esta fotografía, con sus siervas. Y aquí podemos ver a Miriam siguiendo la escena. La hija de Faraón quedó cautivada por aquel hermoso bebé, y ella no tuvo el corazón de hacerle algún daño. Y Miriam, que estaba cerca, siguiendo la escena, le preguntó, ¿quiere que vaya a buscar a alguien para que lo amamante? Y aquella mujer, la hija de Faraón, le dijo que sí. Y todo encajó a la perfección, porque Miriam fue a traer a su propia madre, Joquebed. La hija del Faraón le dijo a Joquebed, llévate a este bebé, cuídalo por mí y yo te pagaré. El plan maestro no pudo haber salido mejor. Cuando el niño creció, Joquebed se lo llevó a la hija del Faraón. Este tiempo, que no se especifica cuánto fue, funcionó, fue suficiente para que pudieran educar, transmitir a Moshe, a Moisés, los principios del Eterno. Un error que solemos nosotros pensar es que los israelitas eran personas que desconocían de Dios y que conocieron de Él hasta que tuvieron los 10 mandamientos. Hermanos, la Biblia deja claro en el Génesis que los patriarcas tenían otros conocimientos que nosotros no tenemos ni idea,
Ellos no eran personas que vivían en la ignorancia. Nosotros sí vivimos en la ignorancia, pero ellos tenían conocimiento de los mandamientos y las regulaciones mentales de Dios. Eso está en el libro del Génesis, pero muchas veces lo leemos y nos saltamos esa parte. Así que había un conocimiento del Dios verdadero. Y esto que se le transmitió a Moisés fue suficiente porque él, aunque llegó a estar con los egipcios en el palacio, no se olvidó de sus raíces. Muchas personas cuando viajan al extranjero en otros países suelen olvidarse de sus raíces, de su origen, de dónde vinieron, quiénes son sus padres, su familia. Caminan diferente, hablan diferente, piensan diferente y tristemente en muchos casos esto les eleva el orgullo o el ego. Pero ese no fue el caso de Moisés. Moisés creció entonces el resto de su vida hasta los 40 años como un príncipe. Él podía tener todo lo que quisiera. Y algo importante que ya mencioné, no se olvidó de su creador. Sabía que él no era egipcio, aunque estaba vestido como egipcio, entre los egipcios, comía como egipcio. Él sabía que era un hebreo, un israelita, y en su corazón él mantuvo esta identidad. ¡Qué fascinante! A la edad de 40 años, Moisés decidió ayudar a su pueblo. Ahora, él quiso hacerlo a su propia manera, porque él sintió que eso era lo que procedía. Y por eso, cuando vio a un egipcio haciendo daño a un hebreo, Moisés lo golpeó, intervino y golpeó al egipcio, que hasta lo desvivió, y escondió el cuerpo en la arena. Cuando el faraón se enteró, quiso eliminar a Moisés. Y esto fue un antes y un después, como vemos en esta imagen. Moisés tuvo que huir, que escapar por su vida. ¿A dónde? A un lugar llamado Madián. ¿Cuántos años tenía? Tenía 40 años. Y a partir de esos 40 años siguientes, ya para tener 80, Dios lo iba a entrenar en el desierto. Muchas veces es necesario que atravesemos nuestros desiertos para ser instruidos, para aprender, trabajar en nosotros mismos y estar preparados, listos para un siguiente nivel. Así que hemos visto en esta historia cómo los israelitas fueron tratados en Egipto. En un principio les iba muy bien, pero de repente todo cambió. Nació Moisés, y vimos cómo esto marcó un antes y un después. Y él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Para algunos un talento perdido, una oportunidad perdida, un fracaso. Algunos podrían decir que por qué no aprovechó aquella oportunidad, pero esto nos deja pensar, hermanos, en cómo nosotros podríamos también dejar ir oportunidades en este sistema. Y llama mucho la atención que ahora el último informe del cuerpo gobernante aplica que la educación superior es una decisión personal, así que es algo que toda educación, toda decisión habrá que pagar un precio. Eso es importante tenerlo en mente. Moisés estuvo dispuesto a pagar un precio, los demás pagaron otro precio, y la vida se trata de un precio. Así como Miriam, Joquebed, sus padres y Moisés jugaron un rol importante en la familia, es importante valorar el papel de cada miembro de la familia, no darlos por sentado o hacerlos sentir que no tienen importancia. Todos son importantes, valiosos. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, esta fue nuestra consideración del estudio de la lección para esta semana. Hemos visto entonces este gran libertador llamado Moisés. Y la siguiente semana estaremos continuando con el resto de la historia. Les deseamos un magnífico día, bendiciones para ustedes, sus queridas y apreciadas familias. Hasta la próxima.